Sabemos que en WWE el concepto de las relaciones amorosas es uno de los más populares entre los fanáticos. A lo largo de la historia, muchas relaciones completamente reales han sido expuestas y utilizadas a nivel storyline como un recurso bastante fácil para atraer a la audiencia. Y así como existen relaciones que han perdurado al paso del tiempo y son todo un referente en la industria, también han existido muchos otros casos de parejas desastrosas que han estado en el foco de la controversia en la vida real, siendo una de las razones más comunes por las que carreras de muchas personas terminan siendo destruidas luego de un final controversial. En el año 2010, el luchador Drew McIntyre se encontraba felizmente casado con la también luchadora en ese entonces Taryn Terrell, o mejor conocida simplemente como Tiffany. No está Tiffany. Tiffany. Dos jóvenes talentos que tenían altas expectativas en la empresa y estaban teniendo un ascenso casi a la par, con Tiffany siendo la gerente general de la marca extrema y con Drew llegando como el elegido por el propio Vince McMahon. Aunque de manera sorpresiva, un fuerte escándalo sacudió a la pareja, trayéndoles fuertes consecuencias a ambos. Consecuencias que crearon un largo efecto dominó a tal punto de haber cambiado sus carreras para siempre. Pero, ¿qué fue lo que pasó entre ellos? ¿Qué fue motivo suficiente para terminar con todos los planes puestos sobre estas futuras superestrellas? Yo soy Drowens y te doy la bienvenida al escándalo que destruyó la carrera de Drew McIntyre. Pese a que muchos consideran que de manera oficial el debut de McIntyre en WWE se daría hasta el año 2009, lo cierto es que esto es un tanto incorrecto, pues Drew tendría su primera aparición en la emisión del 12 de octubre del 2007 en SmackDown, en un combate por equipos consiguiendo la victoria, aunque por alguna razón sería enviado a la FCW, antiguo territorio de desarrollo de la empresa. Por otro lado, Tiffany llegaría ese mismo año en el concurso del Diva Search, siendo eliminada en el cuarto lugar, aunque meses después sería contratada por WWE y también mandada a la FCW, lugar en donde ambos se conocerían. Ya con los dos en la empresa, Tiffany sería la primera en dar el salto al main roster a finales del año 2008, siendo básicamente una luchadora del montón que podían para rellenar espacios en combates por equipo o en Battle Royals. Luego de un breve y decepcionante paso como luchadora, Tiffany pasaría a ser la asistente de la entonces gerente general de la ECW, Teddy Long, aunque luego del draft 2009, Teddy volvería a la gerencia de la marca azul, por lo que Tiffany se quedaría como la gerente general permanente de la marca extrema. Meses después, en agosto, Drew haría su tan esperado debut por todo lo alto en SmackDown, llegando como todo un apadrinado por el jefe máximo de la empresa, Vince McMahon. This man, ladies and gentlemen, is going to be a future world heavyweight champion. Con tan fuertes declaraciones quedaba claro una cosa: Drew desde su debut estaba destinado a convertirse en una de las caras más importantes de la empresa en el futuro cercano. Para ese entonces la ECW y SmackDown comparten el mismo calendario, dado que ambos shows eran grabados en el mismo día, por lo que eventualmente daría pie a una relación entre estos dos. Conforme pasaron los meses, las carreras de ambos parecían ir por todo lo alto. Tiffany siguió en la gerencia de la marca ECW, papel en el que fue aceptada casi de manera inmediata, aunque por supuesto el camino que estaba creciendo de manera exponencial era el de Drew McIntyre, el cual comenzó a conquistar victoria tras victoria, teniendo espacio en pay-per-views tales como Hell in a Cell o Survivor Series, hasta que a finales del año 2009 Drew conseguiría su primer logro importante, conquistando el campeonato intercontinental, siendo tan solo un trampolín que eventualmente lo llevaría al campeonato máximo, o al menos eso era lo que se creía. El empuje para ambos se mantuvo durante los primeros meses del año 2010. Luego de que ECW desapareciera, Tiffany haría su debut en SmackDown, teniendo un trato muy parecido al de Drew, llegando por todo lo alto la división femenil, pese a que no tenía mucho que ofrecer en el cuadrilátero. Y al mismo tiempo Drew continuó con su reinado como campeón intercontinental, aunque era tiempo de dar otro paso importante, pues estando en ruta hacia WrestleMania 26, Drew se perfilaba como el ganador más probable del maletín Money in the Bank, herramienta perfecta para empezar el camino de The Chosen One en la cartelera máxima de la empresa. Aunque de manera totalmente inesperada, a último momento todo esto cambió y en su lugar sería Jack Swagger, quien saldría como el último señor Money in the Bank de WrestleMania. Una decisión bastante criticada en su momento, pues si bien Jack también estaba siendo empujado como uno de los heels más importantes en la cartelera media de la marca roja, muchos consideraron errónea la decisión, una afirmación que envejeció bastante bien, pues como sabemos dio paso a uno de los peores reinados como campeón mundial pesado en la historia, y siendo el principio del fin para dicho campeonato en la empresa. Pues este pequeño tropiezo en su carrera, se podría decir que el empuje de Drew se mantuvo, y en la vida real su relación con Tiffany era cada vez más fuerte, al punto de que en mayo del 2010 terminaron casándose a menos de un año de haber iniciado su relación. Ese mismo mes Drew sería despojado del campeonato intercontinental, motivo de un constante conflicto a nivel storyline con el gerente de SmackDown, Teddy Long, aunque semanas después por petición del mismo Vince McMahon le sería devuelto, realzando su posición como uno de los heels más importantes en aquel momento y por supuesto siendo una evidente muestra de que su respaldo a nivel creativo permanecía intacto, aunque la luna de miel no duraría para siempre. El panorama para las dos futuras promesas de la empresa cambiaría de manera totalmente drástica. El 8 de agosto de 2010 el matrimonio
matrimonio de Drew y Tiffany tendría un capítulo bastante lamentable, pues durante una gira en Los Ángeles para promocionar el próximo pay-per-view SummerSlam, la pareja se vio envuelta en un fuerte altercado en su habitación de hotel. Según múltiples informes, ambos venían de una fiesta y tras su llegada empezaron una acalorada discusión a tal punto de que la seguridad del hotel tuvo que llamar a la policía. Los detalles sobre quién inició el conflicto, así como las razones, se desconocen hasta el día de hoy, y lo único que se sabe con certeza es que Tiffany sería arrestada por los cargos de violencia doméstica y agresión menor, pues había razones suficientes para considerar a ella como la parte agresora en ese momento. Drew, por su parte, en ningún momento sería arrestado ni acusado de ningún cargo. Tan solo horas después, Tiffany sería liberada tras pagar $20,000 de fianza, y aunque jamás explicó el por qué desestimaron este caso, lo cierto es que probablemente no encontraron evidencias suficientes, dado que Drew no sufrió ninguna agresión física o evidente. El caso fue cerrado oficialmente el 2 de septiembre del 2010, en donde fue absuelta de todos los cargos, aunque por supuesto la reacción de la propia WWE no se hizo esperar. Horas después de todo el escándalo, Tiffany sería suspendida luego de que el caso se hiciera público, y por increíble que parezca, la pareja continuó de manera estable, aunque muy entre comillas. Por el lado de Drew, esto no parecía haberle afectado a nivel creativo, al menos al principio. Si bien en junio volvería a perder el campeonato intercontinental, en septiembre volvería a tener un logro importante, conquistando los campeonatos en pareja junto a Cody Rhodes, aunque tan solo un mes después los perderían frente al equipo de John Cena y David Otunga, siendo quizá esto lo último que quedaría de su push. Tras meses de estar suspendida, WWE finalmente despidió a Tiffany en noviembre del 2010. Si bien ambos trataron de salvar su matrimonio, ya no había mucho que se pudiera hacer, pues el despido de Tiffany y la eventual decadencia de Drew en la cartelera comenzaron a afectar fuertemente la relación, por lo que ambos terminaron separándose y quedando divorciados a principios del año 2011, siendo esto tan solo el principio para una dura etapa en la vida personal de Drew. Si bien el guerrero escocés permaneció en WWE, su carrera no era ni la sombra de lo que fue en el 2009 o 2010. El luchador se encontró en la espiral de desaparecer completamente de la cartelera, y en las pocas apariciones que tenía eran momentos humillantes o en segmentos secundarios, al punto de llegar a cosechar una racha de derrotas. Drew simplemente fue relegado a ser un jobber, siendo su integración al 3MB la muestra más evidente de que al menos en ese momento la carrera de Drew en WWE estaba prácticamente muerta, hasta que finalmente en el 2014 Drew sería despedido de la empresa. Por supuesto que para este punto del video tú probablemente estés pensando que la razón del por qué Vince le bajó el dedo a Drew se debe a que de alguna u otra forma perjudicó la imagen de la empresa, dado que estuvo involucrado en un escándalo que se hizo público. Y aunque si bien esto puede ser una razón válida, en internet también ha existido una teoría que va mucho más de la mano con la clase de persona que sabemos hoy en día es en realidad Vince McMahon, pues se comenta que muy en el fondo la razón del por qué Vince terminó con el push de McIntyre se debe a que de cierta manera vio a Drew como una persona débil al ser agredido por una mujer. Por supuesto sabemos que Vince es una persona con una mentalidad sumamente machista y misógina, por lo que si bien esto quedaría como una teoría, puede tratarse de una razón mucho más creíble desde la perspectiva de Vince, aunque afortunadamente y como sabemos esto no sería algo definitivo para Drew, pues luego de ser despedido en el 2014 McIntyre volvería a la escena independiente y a nivel personal resurgiría de sus cenizas luego de unos años bastante complicados, cambiando considerablemente su físico y ahora como luchador, motivo más que suficiente para que en el 2018 volviera a buscar al guerrero escocés y esta vez demostrar todo lo que pudiera lograr como una de las caras más importantes para la empresa. Y a nivel personal, afortunadamente las cosas también se mantendrían positivas para ambos. Drew por su parte se volvería a casar en el año 2016 con su esposa Kayleen, pareja con la que sigue hasta el día de hoy. Ya al ser cuestionado en entrevistas sobre esta oscura etapa de su vida, Drew toma las cosas desde un punto de vista de aprendizaje, sin guardar rencor ni resentimiento, mientras que Tiffany luego de su despido lograría destacar en TNA, en donde incluso logró conquistar un campeonato. Actualmente está retirada del wrestling y al igual que Drew jamás se ha referido a su ex esposo con rencor y toma todo como un aprendizaje personal.